Destacábamos en el programa anterior esa vida cultural, religiosa y vida de santidad que tanto brilló en la época de los Reyes Católicos y en el siglo XVI y que se prolongó en el siglo XVII. Una de las figuras que tampoco conviene olvidar es un San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, dedicada a la atención a los enfermos. Este loco de Dios, como se le llamaba en Granada por su inmenso amor a Dios, convertido en uno de los sermones, en una de las predicaciones de San Juan de Ávila, dio lugar a esta orden hospitalaria a la que pronto los reyes españoles encomendarían labores importantes incluso para la atención sanitaria en los barcos, en cuarteles, etc. San Juan de Dios se había acompañado de otros santos como San Juan Grande o llamado Juan Pecador a sí mismo, o Antón Martín en Madrid. Y en América también hay que resaltar el nacimiento de una vertiente hospitalaria en el siglo XVII de San José de Betancourt, San José Agustín de Betancourt, los betlenitas, dedicados también a la atención a los enfermos. Allí nacieron algunos institutos dedicados a los enfermos. La santidad en Hispanoamérica sobresalió también en esta época. Cómo no recordar a un San Martín de Porres, Fray Escoba, en Lima, o también a Santa Rosa de Lima, dos figuras bien simpáticas de la espiritualidad de la época y del entorno dominicano. O en el siglo XVII tenemos que señalar también la figura notable de San José de Calasanz, fundador de los Escolapios en Roma para la educación de los niños más pobres y acogiendo niños de diversos barrios de Roma, de diversas procedencias, y lo mismo en otras ciudades también. Los Escolapios que desarrollarían una renovación importante de la enseñanza, de la pedagogía. O destacar también la figura del Beato Palafox, obispo de Osma, después de que había sido un destacado prelado en las Américas, defendiendo los derechos de la población indígena y defendiendo también la libertad de la Iglesia. El Beato Palafox destacó además también no solo por esta labor pastoral, sino también como intelectual, y en la vida espiritual fue uno de los promotores de lo que se llamó la Escuela de Cristo, algo que venía de inspiración en la espiritualidad de San Felipe Neri en Italia, y también tenía vinculaciones de alguna manera con lo que fue todo el movimiento sacerdotal y espiritual de San Juan de Ávila, del maestro Ávila. Entre los siglos XVI y XVII tenemos que resaltar el arte religioso, por supuesto, el desarrollo del Renacimiento y del Barroco, religiosos en la construcción de iglesias, monasterios, conventos, con variantes incluso dentro de cada estilo, por ejemplo, dentro del Renacimiento, el plateresco, el estilo Reyes Católicos, el herreriano, y en el ámbito de la escultura tenemos que destacar el auge notable de la imaginería religiosa española, para pasos procesionales, para la veneración en las iglesias, con escultores de la talla de un Gregorio Fernández, que trabaja sobre todo en el área de Valladolid, de un Salcillo en Murcia o de un Pedro de Mena, entre otros muchos. Buscan tocar a la sensibilidad religiosa del fiel para que se conmueva ante las imágenes fundamentalmente de la pasión de Cristo, de la compasión que sufre María también junto a su hijo muerto, y por lo tanto acentuar esa profundización de la vida espiritual en lo más profundo. O en la música, también hay en este periodo un desarrollo notable de la música religiosa. Es la época de Cristóbal de Morales, del maestro Guerrero, o sobre todo la figura más excelsa de la música española en el Renacimiento y muy probablemente de todos los tiempos, como es Tomás Luis de Victoria, que, natural de Ávila, se forma inicialmente en Ávila como niño cantor de la catedral. Se ha especulado si pudo conocer a Santa Teresa de Jesús en algún momento,
Luego pasó a Roma, donde se unió al movimiento de San Felipe Neri, a los oratorianos, y posteriormente vino a Madrid como capellán también de corte. Tomás Luis de Victoria podemos decir que es un místico realmente de la música. Él vive la música, se le ha llamado el músico de Dios, el compositor de Dios, porque vive la música con una profundización de todos los elementos espirituales y místicos, y la música está como envuelta de un halo de misterio que nos lleva a elevar el alma hacia Dios. En el siglo XVIII hay que señalar, con la llegada de la dinastía de los Borbones, lo que se conoce como el regalismo, y es decir, el intento de que sea desde el poder, desde el que se gobierna de algún modo la Iglesia, se nombren los cargos, y también por la influencia ilustrada, los primeros intentos hacia un dominio por parte del poder, un dominio de la Iglesia, no propiamente una asociación, una colaboración como había existido antes, sino más bien un dominio por parte de la realeza. Esto va a significarse en el nombramiento de obispos, pero también, por supuesto, en la vida religiosa, con la creación, en algunos casos, de congregaciones nacionales, una especie de galicanismo a la española, con la creación de intentos de creación de congregaciones nacionales dentro de las órdenes religiosas, es decir, extrayendo de la unión con en una orden religiosa, de la unión con sus religiosos hermanos de otras órdenes, extraer a los españoles para crear una congregación nacional propia. Esto pasó incluso en la vida monástica, por ejemplo, con los cartujos, dependientes de la realeza, bajo dominio propio de la realeza. Y dentro de este siglo XVIII, quizá uno de los elementos que haya que señalar fundamentalmente es unos primeros proyectos de desamortización de los bienes de la Iglesia para hacer una nueva venta o apropiárselos por parte del Estado, o hacer una venta de ellos, una redistribución, y obtener el Estado una serie de beneficios. Donde se va a realizar va a ser bajo el reinado de Carlos III, con la expulsión de los jesuitas, paralelamente en España y en Portugal, y promovido por los ámbitos de la francmasonería. El conde de Aranda en España y el marqués de Pombal en Portugal van a promover la expulsión de los jesuitas, que realizarán los respectivos reyes de España y Portugal. Esta expulsión de los jesuitas va a tener efectos muy dañinos en el ámbito de las misiones. Hemos hablado en otro programa de las reducciones jesuíticas del Paraguay. En el ámbito de los colegios, de la enseñanza, de la cultura, de la ciencia, allí donde los jesuitas habían desarrollado una labor enorme, toda esta labor se vino abajo, y aunque la buena voluntad de otras órdenes, como los franciscanos, los dominicos, para suplirles fue puesta, pero faltaba la experiencia de tantos tiempos de llevar la pedagogía y el desarrollo de las ciencias y el desarrollo misionero en la manera en que lo habían desarrollado los jesuitas. En esos puntos concretos faltaba eso. Esta época de la Ilustración, que conoce a figuras destacadas como un padre Feijó, benedictino, que en España la Ilustración no adquiere normalmente un tono de anticlericalismo y anticatolicismo como el que adquiere, por ejemplo, en Francia o en algunos otros países. En España, digamos que la Ilustración se españoliza y se hace católica, en figuras como el padre Feijó, no obstante criticando algunos elementos supersticiosos que en la religiosidad popular podían existir y que buscaba una depuración. Frente a todo el pensamiento ilustrado más antirreligioso, más laicista, más secularizante, se erguirán algunas figuras a finales del siglo XVIII y principios del XIX dentro de la intelectualidad española, como el que se va a denominar, así es como se le denominará, el filósofo Rancio, un autor dominico, defensor de toda la oposición a lo que ha sido la filosofía de la Ilustración y los primeros pasos del liberalismo. Llegamos así a los momentos también
de la invasión napoleónica. La invasión napoleónica en 1808, la invasión francesa, en la cual la Iglesia va a sufrir tremendas consecuencias, destrucción de conventos, destrucción de iglesias, destrucción de obras de arte, desaparición de bibliotecas, unas primeras fases de persecución anticatólica que derivan de la Revolución Francesa. Todo ese espíritu de la Revolución Francesa viene con los soldados franceses, a pesar de que Napoleón había puesto un orden después de los desórdenes de la Revolución Francesa, pero ese pensamiento revolucionario lo lleva él y lo llevan sus tropas a los países invadidos, entre ellos España. Y esto va a hacer que surja entre los defensores de la independencia, en la guerra de la independencia, un espíritu de lucha por la religión. La guerra de independencia en gran medida va a ser una guerra de independencia frente al invasor francés y una guerra de defensa de la religión católica frente a esos invasores napoleónicos que están persiguiendo a la religión. Se producen las primeras persecuciones de religiosos, se produce la primera desamortización por el rey José Bonaparte, rey impuesto por Napoleón en el año 1809, se producen una serie de atentados contra la religión y, por lo tanto, la guerra de independencia va a ser vista por los españoles como una guerra contra el invasor francés y como una guerra en defensa de la fe católica frente a todos estos ataques que se están sufriendo y frente al intento de la imposición de unas ideas que se ven como extranjeras, que vienen de Francia y que en parte se asumirán en la Constitución de Cádiz de 1812, si bien en esta Constitución, por otra parte, se establece la religión católica como oficial del Estado y se mantienen alguna serie de elementos de catolicismo, aunque se asumen al mismo tiempo otros de la Ilustración y del primer liberalismo que vienen de Francia y que no serán aceptados por otra parte de los católicos españoles. Comienza, por lo tanto, una época difícil que va a ser la que con el tiempo vaya llevando a la aparición de eso que se ha denominado las dos Españas.